Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal Palabras de Aliento para tu vida y para tu familia. Hoy quiero compartir contigo una palabra de Dios para tu vida. Tal vez te ha pasado en algún momento de tu vida que necesitabas una mano, una ayuda de un amigo, de una amiga. En ese momento esa mano nunca llegó. Y muchas veces te decepcionaste de las personas y dijiste nunca más voy a confiar en nadie, ¿no? Muchas veces las personas fallan porque son seres humanos. Y muchas veces te sentís que tu corazón fue decepcionado por las personas, por la vida. Y es ahí donde hay que confiar solamente en Dios. Le pasó a Gedeón, un siervo de Dios, un profeta, que en un momento de su vida, él estaba precisando ayuda. Pidió ayuda a sus hermanos, al pueblo donde él iba, pidió ayuda y esa ayuda nunca llegó. Imagínate, es como un ejército cuando los soldados van a una guerra y en esa guerra de repente quedan solos contra un ejército y en ese momento ellos se encuentran rodeados sabiendo que sus vidas corren peligro y la única solución es pedir ayuda por radio, pidiéndole ayuda al comandante, al general, que mande un avión y de repente es la única esperanza es que venga un avión y tire una bomba ahí, explote y mate al enemigo. Es la única esperanza y de repente ellos llaman y del otro lado le dicen no podemos llegar, tienen que luchar hasta el final por sus vidas. Imagínate la decepción de esos soldados, dando sus vidas por esa nación, por ese pueblo y en ese momento no llega la ayuda necesaria. Qué decepción sería para esos soldados, ¿no? ¿Y cuántas veces nos decepcionamos? Las personas se decepcionan, son defraudadas. Y esto le pasó a Gedeón. Dice en Jueces capítulo 8 versículo 4. Dice que cuando llegó Gedeón al Jordán y lo pasaron él y los 300 hombres que traía consigo. Gedeón venía persiguiendo al enemigo, traía 300 hombres, dice. Y dice que venían cansados, pero todavía persiguiendo al enemigo. Y vienen y dice que luego fueron a los de Sucot. Era un pueblo situado en una ciudad y dice que fueron a pedir ayuda a sus hermanos en ese momento. Pero dice que los de Sucot se burlaron de Gedeón diciéndole, os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Gedeón lo que quería era alimentar a sus 300 hombres. Estaba pidiendo ayuda. Pero dice que los príncipes de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tus manos para que demos pan a tu ejército? Fue un tono de burla. Con tan pocos hombres, con 300 hombres, estaban persiguiendo un ejército. Parecía algo ilógico. Lo que sí fue que en ese momento Gedeón se decepciona de sus hermanos, de este pueblo. Gedeón estaba pidiendo ayuda. ¿Para qué? Para que pudieran darle un pedazo de pan a estos hombres, para que pudieran alimentarse y poder seguir persiguiendo a sus enemigos. Pero la respuesta que Gedeón esperaba no fue la que él quería, sino que le dijeron, ¿acaso tú vas a entregar, tú vas a vencer a ese numeroso pueblo? Y dice que Gedeón se sintió decepcionado de esa gente. Y dice que Gedeón le dijo en un momento, cuando Jehová haya entregado en mis manos a Seba y Salmuna, desgarraré vuestra carne con espino y abrojos del desierto. De allí dice que subió a Peniel, fue a otro pueblo. Estaban los de Peniel y también pidió ayuda. Y dice que los de Peniel
le dijeron la misma manera y les dijo las mismas palabras. Los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Gedeón habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Vemos la situación de Gedeón, que no era fácil. Él viene cansado con sus hombres, vienen con pocas fuerzas, vienen persiguiendo al enemigo. ¿Y cuántas veces tú te has sentido como Gedeón, cansado, fatigado, tal vez por los problemas, por las luchas, pero venís luchando, la venís peleando día a día, venís peleando para poder seguir hacia adelante? Y tal vez te ha pasado de pedir ayuda, pidiendo socorro a alguna persona, y tú esperando esa esperanza que esta persona aquí, allá, golpeando puertas, y de repente esas puertas no se te abren. Tal vez te has sentido decepcionado de la vida, decepcionado de las personas. Gedeón, ¿qué hizo Gedeón? Gedeón puso en ese momento toda su confianza en Dios, depositó, ya que en ese momento la esperanza que él tenía en sus hermanos, en este pueblo, Sucot, que le dieron la espalda. En el momento que más él precisó, le dieron la espalda. Aún el pueblo de Peniel, esa ciudad, cuando ellos fueron, también le dieron la espalda. Aunque su corazón, Gedeón, venía cansado de luchar, de querer seguir hacia adelante. Tal vez su corazón se sentía desgarrado, defraudado en ese momento. Pero Gedeón vio la situación, que ya no podía confiar en las personas. ¿Qué hizo Gedeón? Él depositó la confianza en Dios. Dice que su fe fue grande, porque dijo: cuando Jehová haya entregado en mis manos a Seba y a Salmuna, desgarraré vuestra carne como espino y abrojos del desierto. Gedeón tenía una fe depositada en Dios. En el momento que le dan la espalda, se burlan de él, él depositó la fe diciendo: Señor, tú me vas a dar la victoria. Tú ya me entregaste la victoria. Aunque no la vea, pero yo ya tengo la victoria. Y él declaró con su boca, él declaró con su corazón que Dios ya le había entregado. A pesar de que sus hermanos, esos pueblos, le dieron la espalda. Él depositó y él declaró que Dios le había entregado la victoria. Aunque el pueblo, a los enemigos eran numerosos, él dijo: Dios me entregó. Él declaró algo que Dios le iba a dar. Y fue así, Dios le dio la victoria. Aun cuando los de Peniel les dijo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. La fe que tenía Gedeón era tremenda. Y así muchas veces te vas a sentir como Gedeón. En esos momentos que ya no vas a mirar a todos lados y no vas a tener a nadie. A alguien que te extienda una mano. Es ahí donde vas a tener que buscar a Dios. Vas a tener que depender solamente de Dios. Porque de Dios es donde viene tu socorro. De Dios es donde Él te da la fuerza. Gedeón venía cansado, pero las fuerzas vinieron de Dios, no vinieron de ningún hombre. Gedeón en un momento quiso depositar su fe en el hombre, pero ahí cuando el hombre te defrauda, tenés que depositar tu fe y tu dependencia solamente en el Señor. Por eso el Señor nos enseña cada día a depender de Él, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades. Aunque muchas veces te sientas triste, cansado por los problemas, por la vida, confía en Dios, aférrate a Él,
porque es el único que te va a dar la victoria, es el único que te va a dar la ayuda, te va a dar la fortaleza. Él te va a entregar esos enemigos que hoy tú estás persiguiendo. Esos enemigos son espirituales, esas luchas, esas guerras, esas tentaciones que muchas veces vienen a tu vida. Esos enemigos ocultos que vienen a tu mente, que vienen a tu corazón a golpearte, que vienen a querer a destruirte. Tú cada día estás en una guerra, estás luchando para poder para agradarle a Dios, para poder tener una vida digna, una vida pura delante de Él. Y fue así que cuando Gedeón dice que persiguió a sus enemigos, Dios le dio la victoria. Y dice que Dios le dio, y dice que derribaron, dice que mataron al otro ejército que eran numerosos. Dice que cuando volvieron, dice que Gedeón se encontró con los de Peniel, dice que derribó las torres, conforme a lo que él había dicho. Vemos cómo Dios le dio la victoria, aún antes de tiempo. Aun cuando parecía que era imposible que iban a perseguir a sus enemigos, aún en ese cansancio, en esa fatiga que ellos estaban. ¿Y cuántas veces te sentís fatigado, te sentís cansado, que no vas a poder perseguir a tus enemigos, que no vas a tener la victoria? Parece que es tan grande el problema, tu enemigo es un gigante que no lo vas a poder derribar. Pero es ahí que hay que depositar la fe en Dios. Es ahí que tú tienes que depositar la confianza en Dios y Dios te va a dar la victoria a pesar de la circunstancia. No hay gigante para Dios, no hay muralla para Dios. Para Él todo es posible. Para nosotros, aunque parezca difícil, si ponemos la confianza en Él, Él nos va a ayudar. Él va a extender su mano, porque dice la palabra que no es nuestra la batalla, sino que de Él es el que pelea por nosotros. Quiero decirte que si te has sentido defraudado, te has sentido que te han fallado, quiero decirte que confíes, que pongas esa confianza en Dios. Él no falla. Los ejércitos pueden fallar. El ser humano te puede fallar. Tu amigo, tu amiga te pueden fallar. Te pueden defraudar. Pero el que nunca te va a fallar es Dios. Porque Él es el que está ahí. Él nunca perdió una batalla. Si tú estás con Él vas a ganar todas las batallas porque Él ya la ganó en la cruz del Calvario. Por eso deposita, aprende cada día a depender de Él. No confíes tal vez en los hombres. Confía en Él, confía en Dios. Porque es el único que no falla. Es el único que va a estar ahí contigo. Cada momento de tu vida, Él va a estar ahí para fortalecerte, para decirte yo estoy acá contigo. Yo estoy para extender la mano. Eso te dice hoy el Señor. Él quiere extender la mano sobre tu vida, sobre tu familia. Y hoy el Señor te dice, aunque te hayan defraudado, aunque digas ya pediste ayuda en un montón de lados y no vino la ayuda viene de Dios. Él es el que te va a abrir las ventanas de los cielos. Él va a extender la mano. Él te va a derramar esa bendición, esa lluvia de bendición para tu vida. Él va a extender su mano para que tú te sostengas de Él. Porque solamente es Él el que te puede ayudar. Él te va a dar la fuerza en este tiempo, en estos tiempos difíciles que se vienen, que se aproximan en el mundo, donde cada vez las cosas se ven cada cosa peores. Pero deposita tu confianza solo en Él y vas a ver cómo la mano de Dios va a venir sobre tu vida y sobre tu familia. Que en esta hora el Señor te bendiga y que realmente si te sientes como Gedeón, triste, abatido, defraudado, ya no confíes, no pongas la mirada acá en la tierra. Pon tu mirada en Él. En esta hora donde tú estás ahí, dile Señor, ayúdame.
Ayúdame realmente a depositar mi confianza en ti, Señor. Ayúdame, enséñame, Señor. Pídele ahí donde estás en esta hora. El Señor te está escuchando. El Señor está ahí, atento a tu clamor. Que realmente esta palabra llegue a tu corazón. Y permítele a Él que te administre ahí donde estás en esta hora. Que el Señor administre tu corazón. Y vas a ver cómo vas a ver la presencia, vas a sentir la presencia de Dios que viene a tu corazón, a tu alma, a tu mente, cómo Él va a estar ahí, llenándote de gozo, de paz, de alegría. Que el Señor te bendiga en gran manera. Que el Señor deposite en esta hora la paz que estás precisando. Y que esa confianza que tal vez no la tienes, que el Señor derrame en esta hora. Que el Señor deposite en tu vida, en tu vasija, en tu corazón, ese granito de confianza, para que realmente puedas confiar solamente en Él. Que el Señor te bendiga en esta hora. Y si te ha gustado este video, no te olvides de compartirlo con otras personas. Y nos vemos en la próxima. Que el Señor te bendiga en gran manera.